soñado alguna vez con ese crucero perfecto? ¿Se han imaginado relajándose en cubierta, explorando destinos increíbles y viviendo momentos únicos en el mar? Pero entonces, a la hora de planificar, les llega esa inseguridad. ¿Y si caigo en alguna trampa? ¿Habrá cargos ocultos? ¿Cómo me las arreglaré con tantas reglas? Tengo una noticia para ustedes. Esas preocupaciones son más comunes de lo que imaginan. Miles de pasajeros experimentados caen cada año en trampas que pudieron haberse evitado fácilmente. Tarifas inesperadas, camarotes ruidosos, filas interminables e incluso estafas durante las excursiones. Pero no tiene que pasarles a ustedes. Mi nombre es Isabel Martín y en los últimos 15 años he ayudado a más de 10,000 viajeros maduros a realizar cruceros perfectos. Hoy voy a compartir 12 secretos que la industria de cruceros no quiere que sepan. Son consejos que garantizarán que su viaje sea no solo inolvidable, sino también económico y tranquilo. Con esta información privilegiada, ahorrarán cientos de dólares, evitarán dolores de cabeza y, principalmente, disfrutarán cada segundo de su aventura en el mar con la confianza que merecen. Empecemos con un error que cuesta caro: la elección del camarote. Mucha gente piensa que los camarotes internos son todos iguales. ¡Error! El problema: existen camarotes estratégicamente ubicados debajo de discotecas, gimnasios o áreas de recreación infantil. Una pasajera de Guadalajara me contó que pasó 3 noches sin dormir porque su camarote estaba justo debajo de la pista de baile. Aquí está el secreto. Los cruceros tienen camarotes sándwich, aquellos entre 2 pisos de hospedaje. Son verdaderos oasis de tranquilidad porque tanto el piso superior como el inferior están ocupados por huéspedes que respetan los horarios de descanso. Pro tip: al hacer su reserva, soliciten específicamente un camarote entre las cubiertas 6 y 8, lejos de las áreas de entretenimiento. Esta simple precaución puede ser la diferencia entre noches tranquilas y un viaje estresante. Pocos saben esto sobre el famoso paquete de bebidas que las navieras empujan como indispensable. ¿El problema? Para que valga la pena, necesitarían consumir entre 6 a 8 bebidas alcohólicas diarias. Un paquete cuesta promedio $45 USD por día por persona. Una bebida individual cuesta $7. ¿Realmente planean tomar 8 margaritas diarias durante una semana? La revelación: existen paquetes especiales que la mayoría desconoce. Solo aguas y refrescos, cafés especiales o paquetes de medio turno. Pro tip: hagan sus propias cuentas antes de embarcar. Si consumen menos de 6 bebidas diarias, eviten el paquete completo. Opten por el paquete de no alcohólicas. Cuesta la mitad, y paguen individual 1 o 2 bebidas especiales cuando realmente quieran. Pueden ahorrar hasta $240 USD por persona en un viaje de 7 días. Este consejo puede salvar no solo su dinero, sino también su digestión y buen humor. El problema: el primer día, todos corren al buffet principal. Resultado: filas de 40 minutos, comida recalentada varias veces y ambiente completamente caótico. Pero aquí viene la sorpresa. Los cruceros tienen varios restaurantes alternativos funcionando el primer día que nadie menciona. El restaurante principal funciona normalmente con servicio de mesa, comida fresca y ambiente tranquilo. Pro tip: el primer día, eviten completamente el buffet principal entre mediodía y 2 p.m. Vayan directo al restaurante formal o exploren las opciones temáticas: pizzería, hamburguesería, cafetería gourmet. Comerán mejor, más rápido y conocerán espacios que muchos descubran solo el último día. Este secreto genera polémica, pero es fundamental que lo sepan. El problema: los cruceros automáticamente debitan propinas de su cuenta todos los días, generalmente entre $12 a $15 estadounidenses por persona diariamente. En un viaje de 7 días, para una pareja,
Son más de $200 extras que quizás no planearon. Lo peor es que pierden control sobre la calidad del servicio. Sea el mesero atento o maleducado, todos reciben la misma propina automáticamente. Lo que no saben, pueden ajustar esas propinas, disminuir, aumentar o cancelar completamente y distribuir personalmente. Pero la propina automática se divide entre todo el equipo del crucero, incluyendo cocina y limpieza. Pro tip: mantengan la propina automática básica. Ayuda a todo el equipo. Pero lleven dinero separado para recompensar individualmente a quien realmente haga diferencia. Para esas personas especiales, una propina individual de $20 a $30 estadounidenses al final del viaje garantiza tratamiento VIP. Si estos consejos ya les están ayudando a planificar mejor su viaje, no olviden darle like y suscribirse al canal. Activen la campanita porque siempre traigo contenido exclusivo para viajeros maduros como ustedes. Y en los comentarios, díganme cuál de estos secretos más les ha sorprendido. Ahora, algo crucial sobre decidir pagar más por un camarote con balcón. El problema, no cualquier camarote con balcón vale la pena. Muchos están ubicados en áreas que reciben poco sol, o peor aún, cerca de áreas ruidosas como el deck de piscinas o restaurantes al aire libre. Aquí está el truco. Los mejores camarotes con balcón están en la parte central del crucero y en cubiertas intermedias. Se balancean menos, tienen mejor vista y están lejos del movimiento intenso. Pro tip: antes de elegir, pidan el mapa detallado del crucero y pregunten específicamente sobre la orientación según el itinerario. Para el Caribe, camarotes del lado que acompaña la costa ofrecen mejores vistas. Siempre eviten camarotes cerca de las cubiertas 9 o 10, donde están las piscinas y actividades. Este secreto les abrirá los ojos a una tecnología que, quizás, no sepan que existe. La realidad oculta. Esa tarjeta o pulsera que reciben al embarcar tiene chips de rastreo que registran todos sus movimientos. Dónde van, cuánto tiempo permanecen en cada lugar, qué horas salen y vuelven al camarote. Pero tiene su lado positivo. Esta tecnología fue desarrollada principalmente para seguridad. Si alguien cae al mar o se pierde, el equipo rastrea los últimos movimientos en minutos. Pro tip: usen esta tecnología a su favor. Configuren la aplicación para recibir notificaciones de gastos en tiempo real, evitando sorpresas en la cuenta final. Y si viajan en familia, usen la función de localización para coordinar encuentros sin necesidad de llamadas constantes. Para pasajeros con limitaciones de movilidad, este secreto vale oro. El problema: en horarios pico, antes de comidas, shows, al regresar de excursiones, los elevadores se abarrotan completamente. Las filas pueden ser de 20 minutos, especialmente difícil para quienes tienen problemas en las piernas. El patrón secreto: los cruceros tienen movimientos muy predecibles. Hay horarios específicos donde los elevadores están prácticamente vacíos. Pro tip: los mejores horarios son entre 6:30 y 7:30 de la mañana, antes del desayuno, entre 10:30 y 11:30 de la mañana, después del desayuno, antes del almuerzo, entre 3 y 4 de la tarde, periodo de descanso, y después de 9:30 de la noche, cuando muchos están en shows. Siempre usen elevadores en los extremos del crucero, nunca los del centro. Aquí viene un secreto que puede ahorrarles hasta 70% de su presupuesto de paseos. El costo real. Las excursiones vendidas por el crucero cuestan el doble o triple de las mismas actividades contratadas directamente en destino. Una excursión de mediodía que cuesta 80 USD en el crucero, pueden hacerla por 30 USD con guías locales. ¿Por qué pasa esto? Las compañías subcontratan estas excursiones y se quedan con comisión sustancial. Pro tip: antes de viajar, investiguen en TripAdvisor las principales atracciones de cada puerto. Contacten 2 o 3 operadoras locales y pidan cotizaciones. En Cozumel, por ejemplo, pueden ahorrar $150 por pareja en un día de excursiones. Regla importante: siempre regresen al crucero mínimo
1 hora antes de la partida. Para quienes gustan de un snack antes de dormir, este secreto es perfecto. La creencia falsa. Muchos creen que después de 10 p.m. solo queda room service pagado o restaurantes especializados, también pagados. Resultado, gastan dinero innecesario. La verdad oculta. Casi todos los cruceros tienen estaciones 24 horas, pizzerías, cafeterías, snack bars e incluso algunas secciones del bufete principal abiertas durante la madrugada. Pro tip: el primer día, hagan reconocimiento del crucero e identifiquen todas las opciones 24 horas. La pizzería generalmente está abierta hasta 2 a.m. con pizzas frescas. La cafetería funciona 24 horas con sándwiches, frutas y dulces. Si tienen restricciones alimentarias o toman medicamentos que requieren comida en horarios específicos, hablen con el gerente de alimentos el primer día. Este consejo puede evitarles la pesadilla de quedarse sin ropa durante todo el viaje. El problema real: las etiquetas de papel se rasgan durante el transporte. Sin identificación clara, su maleta puede desaparecer en el laberinto de pasillos del crucero. Conocí una pareja de Monterrey que pasó 3 días usando la misma ropa porque sus maletas se perdieron. La solución inteligente: usen portaetiquetas de plástico rígido en lugar de atar etiquetas de papel. Pongan etiquetas externa e internamente, incluyendo nombre, camarote y teléfono celular. Pro tip: tomen foto del contenido antes de cerrar la maleta. Si se pierde, tienen lista exacta para facilitar localización. Y siempre lleven equipaje de mano con 2 mudas de ropa y medicamentos esenciales. Un secreto que puede transformar completamente su primer día de crucero. El error común. Muchos llegan en el último minuto pensando que van a optimizar el tiempo. Resultado: filas enormes, proceso estresante y sensación de empezar las vacaciones corriendo. La ventaja oculta: los cruceros inician embarque 4 horas antes de partir, pero la mayoría llega en las últimas 2 horas. Quienes llegan temprano reciben tratamiento prácticamente VIP. Pro tip: planeen llegar en el primer horario posible. Harán check-in sin filas, recibirán atención personalizada y tendrán el crucero prácticamente para ustedes durante horas. Usen este tiempo para conocer ambientes sin multitudes, hacer reservas en restaurantes especializados y hasta solicitar upgrade de camarote por menor valor. Llegamos al último secreto, uno de los más importantes para su seguridad. La realidad. Muchos creen que dentro del camarote tienen privacidad total. En realidad, seguridad tiene acceso a su camarote en cualquier momento para inspecciones, emergencias o verificaciones de seguridad. El riesgo ignorado: dejar puertas de balcón abiertas durante la noche o salir sin trabar adecuadamente puede crear situaciones peligrosas. Pro tip: lleven una traba portátil de puerta específica para hoteles y cruceros. Siempre cubran la mirilla cuando estén dentro y nunca dejen la puerta del balcón y la principal abiertas simultáneamente. Siempre tranquen el balcón al salir del camarote. ¿Y qué les parecieron estos 12 secretos? Pueden realmente transformar su experiencia en cruceros. Viajar después de los 60 puede ser una de las etapas más placenteras de la vida, siempre que embarquen preparados e informados. Recuerden, conocimiento es poder. Y ahora tiene las herramientas para hacer un crucero inolvidable, económico y seguro. Ahora quiero saber, ¿cuál de estos secretos más les llamó la atención? Escríbanlo en los comentarios. Leo todos y siempre respondo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para más consejos exclusivos para viajeros maduros como ustedes.